Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Cuando inició la actual ofensiva militar ucraniana en contra de los rusos, nosotros dijimos que la guerra estaba entrando en una etapa importante, decisiva, y que probablemente veríamos en el corto plazo una escalada en el conflicto. Bueno, de hecho, el inicio de la ofensiva implica una escalada, pero veíamos que en esa lucha se iba a producir un incremento de las acciones militares. Y dijimos incluso que había que esperar eso que ocurrió en la reunión de la OTAN que se celebró en la capital de Lituania, en Vilnius. Aunque era previsible que no se aceptara la membresía de Ucrania en la OTAN, cosa que yo creo que no va a ocurrir ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y además de eso, era previsible, dijimos, un nuevo paquete de ayuda, un nuevo respaldo a Ucrania. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque en el marco de esos esfuerzos llevados a cabo por Ucrania había que mantener el respaldo público a el esfuerzo militar ucraniano. Pero que además de eso, decíamos, era previsible también el inicio de negociaciones antes de la llegada del invierno. Siempre, naturalmente, es un tanto riesgoso hacer vaticinio de este tipo porque nosotros no tenemos una bola de cristal. Simple y llanamente nos basamos en el análisis de la dinámica del conflicto, de la dinámica de las acciones militares por un lado, y también de la dinámica política que normalmente acompaña un conflicto de este tipo. Y las dos cosas nos daban como resultado una desescalada al final, o por lo menos un intento de lograr una solución negociada al conflicto. Siempre hay en estos análisis mucha subjetividad porque son reflexiones basadas en el análisis de asuntos que pueden modificarse, que pueden cambiar radicalmente en cualquier momento. Y estoy convencido de que lo que dije es lo más probable por factores diversos. Alguien me preguntó, pero bueno, ¿cómo te arriesgas? ¿Qué es lo que qué es lo que te permite a ti hacer ese tipo de conjetura? Y mi respuesta siempre es que uno no puede dejarse llevar por el discurso de los líderes. Porque normalmente las partes involucradas en un conflicto hacen como las fieras en la selva. Tratan de mostrar sus fortalezas para intimidar. Los felinos muestran sus dientes, sus colmillos. Las aves, su gran plumaje lo despliegan para parecer más grande y causar temor, y un largo etcétera. Lo mismo ocurre en el marco de un conflicto militar. Siempre se presentan, se destacan las fortalezas para moralizar tus tropas, para generar confianza, para impactar en los medios de comunicación, lograr toda una corriente de opinión a tu favor. Y eso se entiende perfectamente. Entonces, en el caso nuestro, que no somos analista militar, que no somos especialistas en asuntos militares, y que además de eso estamos expuestos al influjo de la información, al bombardeo mediático que siempre organizan las partes, conscientes de la importancia que tiene la opinión pública,
Para nosotros en esas condiciones es realmente difícil. Y usted tiene que saber cómo es que debe orientarse para tener una idea más o menos objetiva de la realidad en un momento determinado. Si a usted le interesa conocer la verdad y no dejarse arrastrar por los sentimientos, que es un sentimiento humano normal, y que sobre todo ahora que, como dicen, estamos en la época de la posverdad, lo que significa que la subjetividad, los elementos emocionales se imponen, son más determinantes en la apreciación de la realidad que los hechos objetivos, aquellos que tienen una existencia independiente de la mentalidad humana. Lo que existe independientemente de nuestra razón, la objetividad. Nos interesan aquellas cosas que nos acomodan, tomando en consideración nuestros sentimientos, nuestros deseos, y eso que es algo que ocurre normalmente. Si a usted le interesa conocer la realidad, entonces usted tiene que poner, para ver más allá de la curva, tiene que poner en la balanza lo que te dicen a ti analistas militares, aún identificados con una de las partes, lo que te dicen a ti los medios de comunicación que responden a los involucrados en el conflicto, y entonces usted ver los puntos de coincidencia que puedan haber. Esa es una técnica que casi nunca falla. Cuando usted detecta puntos de coincidencia en las opiniones de medios distintos que responden a intereses contrapuestos de las partes involucradas, los intereses de las partes involucradas, cuando hay elementos de coincidencia es porque hay una realidad que la reconoce todo el mundo. Naturalmente usted entonces tiene que ver en qué medida la parte que está sufriendo reveses está reconociendo esos reveses en su real tamaño. En qué medida la contraparte los está abultando, porque siempre también hay algo de eso. Y eso se puede hacer perfectamente con la ayuda del análisis de la información abierta. Hoy en día nosotros, bueno, pues está ocurriendo algo parecido a lo que vivimos durante la pandemia. Rápidamente nosotros nos hicimos epidemiólogos, nos hicimos virólogos y comenzamos a pontificar a través de los medios de comunicación. Muchas veces basándonos en análisis de lo que nosotros entendíamos que eran especialistas reputados. Pero muchos de esos especialistas resultó que no conocían la naturaleza de un virus hasta misterioso, según algunos, hasta misterioso. Y siempre usted tiene, cuando maneja informaciones sobre asuntos como este, tiene que tener en cuenta un montón de factores. Ahora resulta que eso es también una cuestión importante, porque no solo la dinámica militar es la que determina, también hay factores como la opinión pública que inciden en ese otro aspecto. Bueno, fíjense en el caso, por ejemplo, de la pandemia, cómo hubo que hacerle frente y diseñar políticas públicas para eso a los antivacunas. Cómo tú convences a un individuo que se abrazó la idea de que las vacunas fueron concebidas para introducirle en el organismo humano una especie de sustancia para controlarlo. Algunos exageraron los efectos secundarios y optaron por no vacunarse. ¿Cómo tú enfrentas eso al tiempo que le haces frente a una pandemia? Cuando en realidad
la única herramienta que usted tiene para eso efectiva es precisamente, aparte del asunto del distanciamiento y esas cosas, es precisamente el antídoto, la vacuna. Nosotros vimos cómo incluso líderes políticos se hicieron antivacunas y algunos negaban el COVID-19, como el caso, por ejemplo, de Bolsonaro en Brasil. Habría que ver realmente en qué medida ese hombre contribuyó a esa gran desgracia que vivió Brasil, que hoy precisamente le están pidiendo explicaciones al señor Bolsonaro, porque mientras las autoridades de salud hacían un esfuerzo en una dirección, el jefe de la rama ejecutiva boicoteaba esas políticas y estimulaba comportamientos que hacían muy difícil el cumplimiento de las metas. Y lo mismo pasa también en las guerras. Es difícil usted realmente orientarse, pero sí creo yo que existe la forma de usted llegar a comprender la realidad. Pero para eso usted tiene que tener la entereza, la grandeza de sopesar de forma objetiva toda la información disponible, la que puede ir en contra de su deseo y la que pudiera acomodarse a lo que usted piensa y a lo que son sus sentimientos. Nosotros que hacemos un esfuerzo por ser fieles a la verdad, lo que hacemos es precisamente ese ejercicio de cómo sopesar las cosas poniendo en la balanza las informaciones que es necesario conjugar para sacar conclusiones. Permítame una pequeña pausa, en breve volvemos.